200 personas contuvieron el aliento cuando Miguel caminó hacia el hombre armado que acababa de amenazar con matar a cualquiera que se acercara. El niño de 10 años no sentía miedo porque sus ojos veían algo que todos los adultos habían pasado por alto. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El polvo se levantaba en espesas nubes doradas bajo el sol implacable de Guadalupe, Chihuahua. El lienzo charro El Dorado vibraba con la energía de cientos de espectadores que habían viajado desde pueblos vecinos para presenciar la competencia de rodeo más importante del año. Entre el aroma a carne asada, cerveza fría y cuero curtido, se respiraba la emoción de una tradición que llevaba décadas reuniendo a las familias ganaderas de la región. Don Ramiro Velázquez ocupaba su lugar habitual en los corrales traseros, su figura imponente recortada contra el cielo azul intenso. A sus 58 años, era una leyenda viviente en el circuito de rodeos del norte de México. Su sombrero vaquero negro, desgastado por años de sol y viento, apenas proyectaba sombra sobre un rostro curtido que parecía tallado en piedra. Pero no era su reputación como jinete lo que hacía que la gente apartara la mirada cuando pasaba. Era el temperamento explosivo que lo había llevado a terminar en la cárcel municipal más de una vez por peleas en cantinas. «Tranquilo, mi Thunder, tranquilo», murmuraba don Ramiro mientras cepillaba el pelaje negro azabache de su caballo, su voz contrastando dramáticamente con la rudeza que mostraba al resto del mundo. Thunder era un pura sangre excepcional, con una estrella blanca perfecta en la frente que parecía brillar con luz propia. Juntos habían ganado 15 campeonatos consecutivos, una hazaña que nadie en la historia del rodeo regional había logrado igualar. Para don Ramiro, Thunder no era solo un animal, era el único ser en el mundo que lo había visto llorar cuando su esposa María falleció hace 3 años de cáncer. Entre la multitud que comenzaba a ocupar las gradas de madera desgastadas, un niño de 10 años llamado Miguel Hernández observaba cada detalle con ojos café oscuro, llenos de una inteligencia que parecía impropia para su edad. Su camisa a cuadros desteñida y sus jeans remendados contaban la historia de una familia que luchaba por sobrevivir desde que su padre, el doctor Fernando Hernández, había muerto en un accidente automovilístico 6 meses atrás. El doctor Hernández había sido el veterinario más respetado de la región, conocido tanto por su habilidad para curar animales como por su infinita paciencia al enseñar a su único hijo los secretos del comportamiento animal. «Mijo, ven aquí», llamó Lupita Hernández, su madre, desde las gradas. Su rostro mostraba las líneas profundas del dolor y el trabajo constante. Después de la muerte de Fernando, había tenido que aceptar 3 trabajos diferentes para mantener a Miguel y a su hija menor, Sofía, de apenas 6 años. «No te acerques mucho a los corrales. Sabes que don Ramiro no es paciente con los niños curiosos». Miguel asintió obedientemente, pero sus ojos permanecieron fijos en los preparativos. Había algo en la forma en que Thunder movía las orejas, en la tensión de sus músculos, que activaba las alarmas que su padre le había enseñado a reconocer. Recordaba perfectamente aquella tarde lluviosa, cuando su papá lo había llevado al rancho de don Sebastián y le había dicho: «Miguel, los caballos no pueden hablar con palabras, pero sus cuerpos gritan lo que sienten. Aprende a escuchar ese grito silencioso y serás capaz de salvar vidas». La voz del locutor, don Pablo Méndez, resonó por los altavoces oxidados del lienzo charro. «Damas y caballeros, prepárense para presenciar historia. Don Ramiro Velázquez y su legendario Thunder buscan hoy su 16º campeonato consecutivo.
Si lo logran, romperán el récord nacional establecido por el gran Silverio Pérez hace 40 años en Sonora. Un rugido de aplausos sacudió las gradas. Don Ramiro montó a Thunder con la gracia de quien ha realizado ese movimiento miles de veces. El caballo, sin embargo, dio un paso lateral inquieto que hizo fruncir el ceño al jinete. «¿Qué te pasa, compañero?», susurró, acariciando el cuello del animal con una ternura que reservaba exclusivamente para él. Thunder relinchó suavemente, un sonido que Miguel reconoció inmediatamente como señal de incomodidad. Se puso de pie en las gradas, ignorando la mano de su madre que intentaba detenerlo. «Mamá, algo anda mal con ese caballo», dijo urgentemente, pero su voz de niño se perdió en el bullicio de la multitud emocionada. La competencia comenzó con fanfarria. Los primeros competidores entraron a la arena levantando nubes de polvo rojizo mientras luchaban por mantenerse sobre toros salvajes durante los 8 segundos reglamentarios. La banda norteña tocaba corridos tradicionales entre una prueba y otra, mientras los vendedores ambulantes ofrecían elotes, churros y aguas frescas a gritos. El sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rosas que prometían un atardecer memorable. Finalmente llegó el turno de don Ramiro. La multitud se puso de pie cuando él guió a Thunder hacia la arena principal. El caballo trotaba con su elegancia característica, pero Miguel notó que favorecía ligeramente su pata trasera izquierda. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras recordaba las palabras exactas de su padre. Cuando un caballo cambia su forma de andar, Miguel, es porque algo lo está lastimando o asustando. Nunca ignores esas señales. Don Ramiro se posicionó en el centro de la arena, saludando a la multitud con una arrogancia ganada por años de victorias. La prueba que enfrentarían era la cala de caballo, una demostración de la obediencia y habilidad del animal para seguir comandos precisos en una secuencia compleja de movimientos. Era la especialidad de Thunder, el acto que los había convertido en leyendas. El juez levantó la bandera verde, don Ramiro apretó las riendas y Thunder comenzó a ejecutar la rutina con precisión milimétrica. Giro a la derecha, paso lateral, retroceso, giro completo. La multitud contenía el aliento ante cada movimiento perfecto. Pero cuando don Ramiro pidió el trote alto, el movimiento distintivo donde el caballo levanta las patas delanteras en una marcha orgullosa y elevada, algo salió terriblemente mal. Thunder levantó las patas delanteras, pero al bajarlas, su pata trasera izquierda se dobló en un ángulo antinatural. El caballo relinchó con dolor y miedo, un sonido que atravesó el aire como un cuchillo. En cuestión de segundos, el majestuoso campeón se derrumbó en el polvo de la arena, sus patas traseras negándose a sostener su peso. Don Ramiro fue lanzado hacia adelante, pero logró rodar en el aire, cayendo de pie con la agilidad de un jinete experimentado. El silencio que cayó sobre el lienzo charro fue absoluto y aterrador. Incluso la banda dejó de tocar abruptamente. Todos observaban con horror cómo Thunder yacía en el suelo, sus flancos agitándose con respiraciones rápidas y superficiales, sus ojos mostrando el blanco del pánico, mientras intentaba sin éxito levantarse. Y entonces don Ramiro Velázquez hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló junto a su caballo caído y un grito desgarrador emergió desde lo más profundo de su pecho. ¡Thunder! El grito de don Ramiro resonó como un trueno sobre el lienzo charro silenciado. Se arrodilló junto a Thunder, sus manos enormes y callosas temblando mientras acariciaba el cuello del caballo. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas curtidas, arrastrando líneas limpias a través del polvo acumulado. No me hagas esto, compañero.
Sollozaba con una vulnerabilidad que nadie en Guadalupe había visto jamás en él. «Tú eres todo lo que me queda, todo». Thunder intentaba levantarse una y otra vez, sus músculos tensándose con el esfuerzo, pero sus patas traseras simplemente se doblaban bajo su peso. Cada intento fallido arrancaba un relincho angustiado que partía el corazón de cualquiera que lo escuchara. El polvo se arremolinaba alrededor de ambos, caballo y jinete, unidos en un momento de dolor compartido que parecía congelar el tiempo mismo. Don Pablo Méndez, el locutor, finalmente recuperó su voz. «Necesitamos un veterinario en la arena inmediatamente. ¿Hay algún veterinario presente?» Su voz amplificada quebró el hechizo de silencio y la multitud comenzó a murmurar, el sonido creciendo como una ola de preocupación y especulación. Varios hombres comenzaron a saltar desde las gradas hacia la arena. Don Javier Torres, dueño del rancho más grande de la región, fue el primero en acercarse. «Ramiro, déjame ver qué le pasa», dijo con voz calmada, extendiendo una mano conciliadora. Era uno de los pocos hombres en el pueblo a quien don Ramiro respetaba, principalmente porque Javier había sido amigo de María, la difunta esposa de Ramiro. Pero cuando Javier dio otro paso hacia Thunder, don Ramiro se levantó con una velocidad sorprendente para un hombre de su edad y complexión. Su mano se movió hacia su cinturón, donde siempre llevaba un cuchillo grande de trabajo, parte de su atuendo de vaquero. «Ni un paso más», rugió, su voz transformada en algo casi animal. «El que toque a mi caballo, lo mato. ¿Me oyeron? ¡Lo mato!». La multitud retrocedió colectivamente, un jadeo ahogado recorriendo las gradas. Javier levantó las manos en un gesto apaciguador, pero se detuvo donde estaba. «Ramiro, amigo, solo quiero ayudar. Thunder necesita atención médica ya». «¡No lo tocan!». La voz de don Ramiro se quebró entre la furia y la desesperación. «El último veterinario que vino al rancho casi mata a mi yegua Paloma con sus medicamentos equivocados. Ningún incompetente va a terminar lo que sea que le pasa a Thunder. Prefiero que se muera en paz a que lo maten con su ignorancia». Miguel observaba desde las gradas, sus pequeñas manos agarrando la baranda de madera con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Podía ver lo que ningún adulto parecía notar en medio del caos: la forma en que la pata trasera izquierda de Thunder estaba posicionada en un ángulo extraño, cómo las riendas de cuero se habían enredado alrededor del corvejón cuando el caballo cayó. No era una lesión interna, no era nada grave. Era algo simple, algo que podía solucionarse si alguien se acercaba con cuidado. «Mamá», susurró urgentemente, tirando de la manga de Lupita. «Mamá, sé qué le pasa. Papá me enseñó. La rienda está trabada en su pata, por eso no puede levantarse. Solo necesita que alguien la libere». Lupita miró a su hijo con ojos llenos de preocupación. Conocía esa mirada determinada, la misma que Fernando tenía cuando estaba seguro de un diagnóstico. «Mi hijo, no. Don Ramiro acaba de amenazar con matar a cualquiera que se acerque. No puedes». Pero Miguel ya no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en Thunder, en el sufrimiento innecesario del animal que continuaba intentando levantarse sin éxito. Recordaba cada lección de su padre, cada noche que habían pasado en establos atendiendo emergencias, cada vez que Fernando le había dicho: «Hijo, un verdadero veterinario no puede quedarse quieto cuando un animal sufre, sin importar el peligro». En la arena, más personas habían llegado. El doctor Carrillo, el médico del pueblo, intentaba razonar con don Ramiro desde una distancia segura. «Ramiro, entiendo tu dolor, pero ese animal va a sufrir más si no hacemos algo pronto. Al menos déjame examinarlo. No soy veterinario, pero he trabajado con animales». «¡Aléjense!». Don Ramiro había sacado ahora su cuchillo por completo, la hoja brillando bajo el sol del atardecer.
Su espalda estaba contra Thunder, formando una barrera humana entre su caballo y el mundo. Ustedes no entienden. Cuando María murió, este caballo fue el único que me ayudó a seguir adelante. Pasé noches enteras en el establo llorando contra su cuello. Él me entendía cuando nadie más lo hacía. No voy a dejar que incompetentes lo torturen intentando ayudar. La desesperación en su voz era palpable, y varios de los presentes sintieron lágrimas en sus propios ojos. La historia de amor entre don Ramiro y su difunta esposa María era conocida en todo Guadalupe. Se habían conocido en la secundaria, se habían casado a los 19 años y durante 35 años habían sido inseparables. Cuando el cáncer se la llevó, algo en don Ramiro se rompió de una forma que nunca sanó completamente. Thunder relinchó nuevamente, un sonido más débil esta vez. Su respiración se estaba volviendo más superficial, el estrés y el pánico agotando su energía. Pequeñas cantidades de espuma blanca comenzaban a formarse alrededor de su boca, una señal de que su angustia aumentaba peligrosamente. «Se está agotando», murmuró don Felipe Sánchez, un ganadero experimentado que observaba desde la cerca. «Si no se levanta pronto, su sistema respiratorio podría empezar a fallar por el estrés y la posición. He visto caballos morir así». El padre Martín, el sacerdote del pueblo, decidió intentar un acercamiento diferente. Caminó lentamente hacia la arena, sus manos unidas en oración. «Ramiro, hijo», dijo con su voz suave y conciliadora, «Dios nos dio estos animales para cuidarlos, no para dejarlos sufrir por nuestro miedo. Thunder necesita ayuda, y tu amor por él significa hacer lo difícil, no lo fácil». Don Ramiro miró al sacerdote y por un momento pareció que las palabras estaban penetrando su armadura de furia y miedo. Pero entonces Thunder intentó levantarse nuevamente, sus patas delanteras logrando sostenerlo parcialmente antes de que colapsara otra vez con un golpe sordo que levantó polvo. El relincho de dolor fue tan desgarrador que varias mujeres en la multitud comenzaron a llorar abiertamente. «¡Basta!», gritó don Ramiro, levantando el cuchillo más alto. Su rostro estaba contorsionado en una máscara de angustia y rabia. «No hay nada que puedan hacer, solo van a empeorarlo». Cuando trajeron al veterinario de Jiménez para Paloma, la llenaron de tranquilizantes y casi dejó de respirar. «No voy a permitir que eso le pase a Thunder. Aléjense o los mato a todos». La multitud retrocedió aún más. Los guardias de seguridad del lienzo charro se miraron entre sí nerviosos, ninguno queriendo ser el primero en intentar desarmar a un hombre tan desesperado y peligroso. Todos conocían las historias de don Ramiro, las peleas que había ganado contra 3 hombres a la vez, el tiempo que había pasado en prisión por casi matar a un hombre que había intentado robar ganado de su rancho. El sol continuaba su descenso, pintando el cielo de rojos y púrpuras dramáticos. Las sombras se alargaban sobre la arena, convirtiendo la escena en algo casi surreal. Un hombre desesperado, protegiendo a su mejor amigo caído, mientras docenas observaban impotentes. Y entonces, mientras todos los adultos se quedaban paralizados por el miedo y la indecisión, un pequeño movimiento captó la atención de algunos. Un niño de 10 años, delgado como un junco, con una camisa a cuadros desteñida, comenzó a descender lentamente las gradas de madera. Lupita Hernández gritó: «¡Miguel, no! ¡Regresa aquí inmediatamente!». Pero Miguel ya había saltado la última fila de asientos y sus pies tocaban la tierra compactada de la arena. Comenzó a caminar con pasos lentos y deliberados hacia el caballo caído y el hombre furioso que lo protegía. El silencio que cayó sobre el lienzo charro cuando Miguel comenzó su caminata era diferente al anterior. No era el silencio del shock, sino del horror anticipado. Cada persona presente contenía el aliento, consciente de que estaban a punto de presenciar algo terrible.
Un niño de 10 años caminaba directamente hacia un hombre armado que acababa de amenazar con matar a cualquiera que se acercara. «¡Alguien detenga a ese niño!», gritó una mujer desde las gradas, su voz histérica cortando el aire. Pero nadie se movió. Era como si todos estuvieran paralizados, atrapados entre el deseo de proteger al pequeño y el miedo a provocar precisamente la violencia que intentaban evitar. Lupita Hernández intentó seguir a su hijo, pero 2 hombres la sujetaron gentilmente. «Señora Lupita, si usted corre hacia allá podría hacer que don Ramiro reaccione mal», le dijo don Javier en voz baja. «El niño parece saber lo que hace. Dele un momento». «¿Un momento?». Lupita luchaba contra las manos que la retenían, lágrimas de terror corriendo por sus mejillas. «Es mi hijo. Ese hombre tiene un cuchillo. Acaba de amenazar con matar a quien se acerque». Su voz se quebró en un sollozo. «Ya perdí a Fernando. No puedo perder también a Miguel». En la arena, Miguel continuaba su avance lento. Sus pasos eran deliberados, medidos, no los de un niño asustado corriendo hacia el peligro, sino los de alguien que había visto a su padre hacer esto cientos de veces. Recordaba una lección específica, una noche tormentosa, cuando habían tenido que calmar a un semental salvaje que se había lastimado con alambre de púas. «Miguel», había dicho su padre mientras la lluvia caía a cántaros alrededor del establo, «cuando te acercas a un animal asustado, tu energía es más importante que tus palabras. Muévete como el agua, no como el fuego. Lento, constante, inevitable pero no amenazante. Y recuerda, a menudo el dueño está más asustado que el animal». Don Ramiro finalmente notó al niño cuando Miguel estaba a unos 20 metros de distancia. Su cabeza se giró bruscamente, los ojos inyectados en sangre fijándose en la pequeña figura que se acercaba. «¿Qué?». Su voz estaba ronca de tanto gritar. «Niño, detente ahí mismo, no me hagas lastimarte». Pero Miguel no se detuvo. Sus ojos café oscuro se mantuvieron fijos no en don Ramiro ni en el cuchillo que brillaba amenazadoramente, sino en Thunder. Estudió cada detalle. La forma en que el caballo yacía, el ángulo antinatural de la pata trasera, el pánico en sus ojos que comenzaba a transformarse en resignación exhausta. «Dije que te detengas». Don Ramiro dio un paso hacia adelante, levantando el cuchillo. Su mano temblaba visiblemente. «Maldita sea, niño. No quiero hacerte daño, pero lo haré. Thunder es todo lo que me queda». «Lo sé», respondió Miguel, su voz clara y firme a pesar de su juventud. Fue la primera vez que habló desde que entró a la arena y su tono hizo que varios adultos se sorprendieran. No había miedo en sus palabras, solo una calma absoluta. «Sé que no quiere lastimar a su caballo. Por eso vine». Don Ramiro parpadeó, confundido por la respuesta. «¿Qué?». Miguel se detuvo a unos 10 metros, lo suficientemente cerca para que don Ramiro pudiera verlo claramente, pero lo suficientemente lejos para no ser una amenaza inmediata. «Thunder no está gravemente herido», dijo, señalando con cuidado hacia la pata trasera del caballo. Su rienda de cuero se enredó alrededor de su corvejón cuando cayó. «Por eso no puede levantarse. Está atrapado, no lastimado». Un murmullo recorrió la multitud. Varias personas se inclinaron hacia adelante, entornando los ojos para ver mejor. Y ahí estaba, la rienda de cuero grueso, parte del equipo ornamentado que don Ramiro siempre usaba en competencias. Se había enrollado alrededor de la pata trasera izquierda de Thunder en el momento de la caída. Cada vez que el caballo intentaba levantarse, la rienda se apretaba más, causándole dolor y haciéndole imposible usar la pata correctamente. Eso no puede ser», murmuró don Ramiro, bajando ligeramente el cuchillo. Entornó los ojos hacia donde Miguel señalaba. «No puede ser algo tan simple. Thunder nunca fallaría así. Debe ser algo interno, una fractura, algo...». «Mi papá era el doctor Fernando Hernández», dijo Miguel, dando otro pequeño paso adelante. «Él era veterinario.
Me enseñó a leer el lenguaje de los caballos desde que tenía 5 años. Sé lo que estoy viendo. El nombre del doctor Hernández tuvo un efecto inmediato. Varias personas en la multitud asintieron, recordando al hombre gentil que había salvado innumerables animales en la región. Don Ramiro también conocía ese nombre. Fernando había tratado a varios de sus caballos años atrás, antes de que don Ramiro se volviera tan desconfiado de los veterinarios después del incidente con Paloma. Fernando. Don Ramiro bajó el cuchillo un poco más, su rostro mostrando un conflicto interno. Tu papá era bueno, pero él está muerto. Tú eres solo un niño. Un niño que aprendió de su padre, respondió Miguel con dignidad. Y un niño que puede ver lo que los adultos están demasiado asustados para ver. Dio otro paso. Déjeme acercarme. Solo quiero liberar su pata. Si estoy equivocado, si hay algo más grave, usted puede hacer lo que considere mejor. Pero si tengo razón, Thunder se levantará en segundos. Thunder eligió ese momento para relinchar débilmente, un sonido que partió el corazón de don Ramiro. El caballo había dejado de intentar levantarse, su energía agotada, sus ojos comenzando a mostrar esa mirada vidriosa que todo vaquero reconocía como el inicio de la rendición. Un caballo que se rinde, que acepta su muerte, puede morir rápidamente de shock, incluso si sus lesiones no son graves. No, susurró don Ramiro, viendo la transformación en su amigo. No te rindas, compañero, por favor. Entonces déjeme ayudarlo. Miguel dio otro paso. Ahora estaba a solo 5 metros. Thunder no entiende qué le pasa. Solo sabe que no puede levantarse y que está asustado. Puedo ver su pánico, puedo verlo rendirse, pero puedo arreglarlo si usted me deja. Las lágrimas corrían nuevamente por las mejillas de don Ramiro. Su mano con el cuchillo temblaba cada vez más. En su mente, dos impulsos brutalmente opuestos luchaban por control. Su instinto protector hacia Thunder, que lo empujaba a mantener alejados a todos, y su creciente comprensión de que quizás, solo quizás, este niño decía la verdad. Si le haces daño, comenzó don Ramiro, su voz rompiéndose. Si haces que sufra más. No lo haré, prometió Miguel. Le doy mi palabra, la palabra de un Hernández. El padre Martín, todavía en el borde de la arena, habló suavemente. Ramiro, a veces Dios nos envía ayuda en formas que no esperamos. Tal vez este niño es exactamente lo que Thunder necesita. Don Ramiro miró a Thunder, luego a Miguel, luego nuevamente a su caballo moribundo. El sol del atardecer pintaba todo de tonos dorados y rojos, haciendo que la escena pareciera sacada de alguna leyenda antigua donde el destino se decidía en momentos como este. Lentamente, tan lentamente que cada segundo pareció una eternidad, don Ramiro bajó completamente el cuchillo. Un movimiento equivocado, dijo con voz grave, un solo movimiento que le cause dolor. Y juro por María que... Entiendo. Miguel asintió solemnemente. Y entonces, bajo la mirada atenta de 200 pares de ojos, comenzó a caminar los últimos metros hacia el caballo caído. La distancia entre Miguel y Thunder se sentía como kilómetros, a pesar de ser solo unos pocos pasos. Cada movimiento del niño era observado con una intensidad casi insoportable. Lupita Hernández había cerrado los ojos, incapaz de mirar, sus labios moviéndose en oración silenciosa. Miguel finalmente llegó junto a Thunder. Se arrodilló en el polvo, sus pequeñas manos extendidas para que el caballo pudiera verlas. «Hola, hermoso», susurró con la misma voz suave que había oído usar a su padre 1000 veces. «Sé que estás asustado, sé que duele, pero voy a ayudarte ahora». Thunder levantó ligeramente la cabeza, sus grandes ojos marrones encontrando los del niño. Y en ese momento, algo pasó. Algo que las personas presentes jurarían después que había sido casi mágico.
aunque no hubiera nada sobrenatural en ello. Era simplemente el reconocimiento entre un animal sufriente y alguien que genuinamente deseaba ayudar. Miguel extendió su mano lentamente, permitiendo que Thunder oliera su palma. El caballo resopló suavemente, su respiración cálida contra la piel del niño. «Eso es», murmuró Miguel. «Buen chico». Miguel se movió con una precisión que hablaba de incontables horas pasadas observando a su padre trabajar. Sus dedos pequeños, pero firmes, comenzaron a examinar la pata de Thunder, trazando cuidadosamente el recorrido de la rienda de cuero que se había enredado alrededor del corvejón del caballo. Cada movimiento era deliberado, anunciado con palabras suaves que servían tanto para calmar al animal como para explicar lo que hacía. «Puedo ver el problema», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «La rienda se enrolló cuando caíste, Thunder. El peso de tu cuerpo la apretó contra tu pata. Por eso cada vez que intentas levantarte, la presión aumenta y te duele más». Levantó la vista hacia don Ramiro, quien observaba desde arriba con el rostro contraído en angustia contenida. «Necesito aflojar su rienda principal primero. ¿Puedo?» Don Ramiro asintió rígidamente, incapaz de formar palabras. Su mano todavía sostenía el cuchillo, pero ahora colgaba flácida a su costado, olvidado en la intensidad del momento. Miguel alcanzó la hebilla principal de las riendas, el hermoso trabajo de cuero y plata que don Ramiro había encargado especialmente en Zacatecas. Sus dedos trabajaron la hebilla con cuidado, consciente de que un movimiento brusco podría asustar a Thunder y empeorar todo. «Mi papá me enseñó que los caballos pueden sentir nuestro miedo», dijo en voz baja, continuando su narrativa tranquilizadora. «Así que no tengo miedo, Thunder. No hay razón para tener miedo. En un momento estarás libre». La multitud observaba en silencio absoluto. Algunos habían sacado sus teléfonos y grababan, pero la mayoría simplemente miraba, demasiado cautivada por la escena para pensar en documentarla. En las gradas, Sofía, la hermana menor de Miguel, había trepado al regazo de su madre. «¿Miguel va a estar bien, mami?», preguntó con su vocecita de 6 años. Lupita no podía responder. Sus ojos permanecían fijos en su hijo, su cuerpo temblando con cada respiración. Don Javier, todavía a su lado, apretó suavemente su hombro en un gesto de apoyo silencioso. La hebilla finalmente cedió con un clic suave. Miguel ahora podía mover la rienda libremente, pero el verdadero desafío estaba por venir. El cuero se había enrollado alrededor de la pata de Thunder de una manera compleja, como una cuerda alrededor de un poste. Desenredarlo requeriría que Thunder cooperara, que mantuviera la pata quieta mientras Miguel trabajaba. «Thunder», dijo Miguel, su voz tomando un tono más firme que había escuchado a su padre usar cuando necesitaba que un animal le prestara atención completa. «Necesito que confíes en mí ahora. Voy a tocar tu pata. Va a sentirse extraño, pero no te dolerá. Tienes que quedarte quieto, ¿entiendes?» Para asombro de todos, Thunder pareció responder. Su cabeza se levantó ligeramente más alta, sus orejas girando hacia Miguel. El caballo resopló una vez, un sonido que cualquier jinete experimentado reconocería como un signo de atención enfocada. «Buen chico», susurró Miguel, y entonces, con manos que no temblaban a pesar de tener solo 10 años, comenzó a desenredar el cuero. El proceso fue dolorosamente lento. Cada vuelta de la rienda tenía que ser cuidadosamente aflojada y pasada sobre o debajo de la pata sin causar fricción adicional. Miguel trabajaba con la concentración de un cirujano, sus pequeños dedos deslizándose entre el cuero y el pelo de Thunder, sintiendo cada tensión, cada punto de presión. «Primera vuelta libre», anunció después de lo que parecieron años, pero fueron solo 2 minutos. Una gota de sudor rodó por su frente a pesar del fresco del atardecer.
Thunder permaneció perfectamente quieto, como si entendiera que su salvación dependía de esta cooperación. Don Ramiro se había arrodillado ahora, su altura reducida poniéndolo al nivel del niño que trabajaba en su caballo. Desde esta posición podía ver claramente lo que Miguel había descrito. La rienda de cuero enrollada varias veces alrededor del corvejón de Thunder, apretada por el peso del animal al caer. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo su pánico y desesperación lo habían cegado a algo tan obvio? «Perdóname, compañero», susurró a Thunder, lágrimas cayendo al polvo. «Debí haber mirado, debí haber visto. Casi te dejo sufrir por nada». Miguel continuaba trabajando, sus manos ahora manchadas con el polvo rojo de la arena mezclado con su propio sudor. «Segunda vuelta», anunció. Thunder resopló nuevamente, esta vez con lo que casi sonaba como alivio. La presión en su pata estaba disminuyendo. Podía sentir la diferencia. Entre la multitud, don Felipe Sánchez, el ganadero experimentado, se inclinó hacia su vecino. «Ese niño tiene un don», murmuró. «No he visto a nadie, ni siquiera al difunto doctor Hernández en sus mejores días, trabajar con tanta calma bajo presión, y especialmente no a un niño de esa edad». «Es porque no es solo técnica», respondió el padre Martín, quien había estado escuchando. «Es amor, amor por los animales, amor por la vida. Ese niño heredó más que conocimiento de su padre, heredó su corazón». En la arena, Miguel había llegado a la última vuelta de la rienda. Esta era la más complicada, porque se había apretado más profundamente, creando una muesca visible en el pelo de Thunder. Miguel sabía por las enseñanzas de su padre que esta parte sería la más dolorosa para el caballo cuando la liberara, ya que la sangre fluiría de vuelta al área comprimida. «Última parte, Thunder», dijo suavemente. «Esto puede dolerte un poco cuando la quite, pero será solo un momento, te lo prometo, como arrancar una bandita rápido en vez de lento. ¿Estás listo?» El caballo relinchó suavemente, y Miguel eligió interpretar eso como un sí. Con un movimiento rápido pero controlado, deslizó la última sección de la rienda sobre el casco de Thunder, liberando completamente la pata. Thunder reaccionó inmediatamente al hormigueo y dolor de la sangre regresando. Su pata se sacudió involuntariamente y por un momento terrible pareció que entraría en pánico. Pero Miguel estaba preparado. Su mano se posó en el cuello del caballo, su voz convirtiéndose en un murmullo constante de tranquilidad. «Shh, shh, ya pasó. Lo peor pasó. Ahora solo necesitas levantarte. Puedes hacerlo. Eres fuerte. Eres Thunder». Don Ramiro observaba con el corazón en la garganta. La rienda ahora yacía en el polvo, libre. La pata de Thunder estaba liberada. ¿Pero se levantaría el caballo? ¿O el trauma y el agotamiento habían sido demasiado? «Vamos, Thunder». Miguel se puso de pie, dando un paso atrás para darle espacio al caballo. «Tu dueño te necesita. Yo sé que puedes hacerlo». El silencio sobre el lienzo charro era tan completo que se podía oír el viento soplando a través de las banderas de los patrocinadores. Nadie se movía, nadie respiraba. Todos los ojos estaban fijos en el caballo negro que yacía en el polvo rojo. Thunder levantó la cabeza, sus orejas se enderezaron, sus músculos se tensaron, y entonces, con un esfuerzo que hizo que cada persona presente contuviera el aliento, Thunder dobló sus patas delanteras bajo su cuerpo. Thunder empujó con sus patas delanteras, levantando su cuarto delantero del polvo. Por un momento, permaneció en esa posición inestable, mitad arriba, mitad abajo, como si estuviera reuniendo coraje para el último empujón. Sus flancos se expandían y contraían rápidamente, su respiración pesada creando pequeñas nubes de polvo con cada exhalación. «Vamos», susurró don Ramiro, sus manos apretadas en puños tan fuertes que sus nudillos crujieron. «Vamos, mi Thunder, tú puedes».
Miguel permanecía a un lado, sus ojos brillantes con lágrimas que amenazaban con caer, pero que se negaba a dejar salir. Sabía que Thunder podía hacerlo. Tenía que poder. La ciencia estaba de su lado. La rienda había sido liberada, no había lesión real, solo quedaba que el caballo encontrara la confianza para intentarlo. Thunder movió su pata trasera izquierda, la que había estado atrapada, probándola cuidadosamente como si no pudiera creer que ahora era libre. El movimiento hizo que algunos en la multitud jadearan audiblemente. La pata se movía normalmente. No había cojera, no había señales de fractura o daño permanente. Eso es. Miguel dio un paso adelante, extendiendo su mano, aunque no podía alcanzar al caballo desde donde estaba. Sabes que puedes hacerlo. Tu pata está bien, solo levántate. Y entonces, con un relincho que sonó más como un grito de batalla que como un sonido de animal asustado, Thunder empujó con todas sus patas simultáneamente. Su cuarto trasero se levantó del suelo, sus músculos ondulando bajo su pelaje negro brillante. Por un segundo terrible, pareció tambalearse, como si pudiera colapsar nuevamente. Pero no lo hizo. Thunder se sacudió, enviando nubes de polvo volando en todas direcciones. Se paró sobre sus cuatro patas, alto y orgulloso, cada centímetro el campeón que había sido antes de la caída. Movió cada pata experimentalmente, probando su peso, confirmando que realmente estaba libre, que realmente podía moverse. El rugido que explotó de la multitud fue ensordecedor. 200 personas se pusieron de pie como una sola, gritando, aplaudiendo, llorando. Algunos se abrazaban entre sí, otros levantaban los puños al cielo. Los sombrereros volaban por el aire. La banda norteña comenzó a tocar espontáneamente, aunque nadie les había dado la señal. Don Ramiro permaneció arrodillado en el polvo, lágrimas corriendo libremente por su rostro curtido. Su boca se abría y cerraba, pero no salían palabras. Finalmente, con un sollozo que salió desde lo más profundo de su pecho, se levantó y corrió hacia Thunder. El caballo se giró hacia su dueño y el reencuentro que siguió hizo que incluso los hombres más duros en la audiencia tuvieran que secarse los ojos. Don Ramiro envolvió sus brazos alrededor del cuello de Thunder, su rostro presionado contra el pelaje del animal, su cuerpo sacudido por sollozos de puro alivio. Pensé que te había perdido. Lloraba abiertamente, sin importarle quién lo viera o escuchara. Pensé que esta vez realmente te había perdido como perdí a María. No podría haberlo soportado, compañero. No podría. Thunder bajó su cabeza, frotando su hocico contra el hombro de don Ramiro en un gesto de afecto que cualquiera podía reconocer. El caballo relinchó suavemente, un sonido completamente diferente a los gritos de pánico de antes. Este era un sonido de consuelo, de seguridad. Miguel observaba la escena con una sonrisa pequeña en su rostro, sintiéndose simultáneamente orgulloso y extrañamente vacío. Había hecho lo que su padre le había enseñado, había ayudado cuando nadie más podía. Pero en ese momento de triunfo, la ausencia de Fernando Hernández era una herida abierta en su corazón. ¿Cuánto habría dado por poder girar y ver a su padre allí, sonriendo con ese orgullo especial que reservaba para cuando Miguel hacía algo excepcional? ¡Miguel! La voz de su madre cortó sus pensamientos. Lupita había roto libre de las manos que la retenían y corría hacia la arena, su rostro una mezcla de alivio, orgullo y furia maternal. ¡Miguel Hernández! Alcanzó a su hijo y lo envolvió en un abrazo tan fuerte que casi le sacó el aire. No vuelvas a asustarme así, ¿me oyes? Nunca. Mi corazón casi se detiene. Pensé... Su voz se quebró y simplemente lo sostuvo más fuerte. Lo siento, mamá, murmuró Miguel contra su hombro. Pero Thunder necesitaba ayuda. Tu papá estaría muy orgulloso, interrumpió Lupita apartándose para mirarlo a los ojos, sus manos enmarcando su rostro.
y muy asustado como yo, pero principalmente orgulloso. Besó su frente. «Eres igual que él, mijo, igual que él». Don Ramiro finalmente se separó de Thunder lo suficiente para notar a Miguel y Lupita. Se limpió el rostro con la manga de su camisa, dejando rayas limpias a través del polvo. Caminó hacia ellos lentamente, como si sus piernas no quisieran cooperar completamente, y Miguel sintió un momentáneo destello de miedo. El cuchillo todavía estaba en el suelo donde don Ramiro lo había dejado caer, pero el hombre era lo suficientemente grande como para ser peligroso sin arma. Pero cuando don Ramiro se detuvo frente a Miguel, lo que hizo sorprendió a todos. Este hombre orgulloso, este vaquero legendario conocido por su temperamento y su negativa a mostrar debilidad, se arrodilló en el polvo frente a un niño de 10 años. «Perdóname», dijo su voz ronca con emoción. «Te amenacé. Casi dejé que mi miedo matara a Thunder porque no podía ver lo que estaba justo frente a mí». Sacudió la cabeza, nuevas lágrimas formándose. «Tu padre era un hombre sabio y tú tienes su don». Extendió su mano enorme y curtida hacia Miguel. El niño miró la mano, luego el rostro de don Ramiro, viendo en esos ojos la misma vulnerabilidad que había visto en Thunder. Tomó la mano sin dudar. «Mi papá siempre decía», comenzó Miguel suavemente, «que el amor verdadero a veces nos ciega, pero también nos da fuerza para aceptar ayuda cuando la necesitamos. Usted no necesita disculparse, solo amaba tanto a Thunder que tenía miedo de perderlo». Don Ramiro apretó la mano de Miguel, luego lo atrajo hacia él en un abrazo torpero. «Gracias», susurró en el oído del niño. «Gracias por salvar lo único que me mantenía vivo». La multitud había comenzado a bajar a la arena, rompiendo las barreras habituales entre espectadores y participantes. Pronto, Miguel, don Ramiro y Thunder estaban rodeados de personas que querían tocar al caballo milagroso, felicitar al niño héroe, abrazar al hombre que casi había perdido todo. Don Javier fue uno de los primeros en llegar. «Ramiro», dijo, colocando una mano en el hombro de su viejo amigo, «María estaría orgullosa de ti hoy, orgullosa de que finalmente dejaste que alguien te ayudara». Don Ramiro asintió, incapaz de hablar. Thunder, parado junto a él, parecía completamente recuperado, sus ojos alerta y brillantes, ninguna señal quedaba del pánico y agotamiento de momentos antes. El padre Martín llegó, bendiciendo tanto al caballo como al niño que lo había salvado. «Esto es», dijo a la multitud reunida, «lo que sucede cuando la sabiduría se encuentra con el coraje, cuando la próxima generación honra las enseñanzas de la anterior». Don Pablo Méndez, el locutor, finalmente encontró su voz a través del sistema de sonido. «Damas y caballeros, lo que acabamos de presenciar», hizo una pausa, emocionado. «Lo que acabamos de presenciar será recordado en este lienzo charro durante generaciones». La celebración en la arena continuó durante varios minutos, pero eventualmente el doctor Carrillo, el médico del pueblo, se abrió paso entre la multitud con su maletín médico. Con permiso», llamaba, su voz profesional cortando a través del ruido. «Necesito examinar al caballo apropiadamente». Don Ramiro, que minutos antes había amenazado con matar a cualquiera que se acercara a Thunder, ahora dio un paso atrás voluntariamente. «Por supuesto, doctor, por favor». El doctor Carrillo, un hombre de unos 50 años con gafas gruesas y manos sorprendentemente delicadas para su complexión robusta, se acercó a Thunder con la cautela de alguien que había trabajado con animales grandes toda su vida. Miguel observaba desde un lado, su mente catalogando cada movimiento del doctor, comparándolo con lo que su padre le había enseñado. «Déjame ver esa pata», murmuró el doctor Carrillo, palpando cuidadosamente el corvejón de Thunder donde la rienda había estado enrollada.
El caballo permaneció quieto, como si entendiera que esto era parte del proceso de curación. Hay algo de hinchazón menor aquí, pero nada grave. La circulación se restableció rápidamente. Miró a Miguel con respeto renovado. Hiciste exactamente lo correcto, joven. Si hubieras tardado mucho más, o si hubieras jalado la rienda incorrectamente, podría haber causado daño a los tejidos. Mi papá decía que la paciencia salva más animales que la prisa, respondió Miguel, las palabras de Fernando fluyendo naturalmente de sus labios, como si su padre todavía estuviera allí, susurrándolas en su oído. Tu padre era un hombre sabio, asintió el doctor Carrillo. Se volvió hacia don Ramiro. Thunder necesita descansar por al menos una semana. Nada de competencias, nada de trabajo pesado. Hay un poco de tensión muscular por el estrés de intentar levantarse repetidamente. Le aplicaré un antiinflamatorio y... Lo que sea necesario, interrumpió don Ramiro. Costo no es problema. Este caballo va a recibir el mejor cuidado que el dinero pueda comprar. Mientras el doctor Carrillo preparaba su inyección, don Felipe Sánchez se acercó a Lupita y Miguel. El viejo ganadero tenía lágrimas en sus ojos curtidos por el sol. Señora Hernández, comenzó quitándose su sombrero en señal de respeto. Su esposo me salvó 3 caballos de pura sangre hace años. Una enfermedad extraña que ningún veterinario podía diagnosticar. Fernando se quedó despierto 3 noches seguidas hasta encontrar el problema. Miró a Miguel. Veo que su don vive en su hijo. Gracias, don Felipe. Lupita apretó la mano de su hijo. Fernando siempre dijo que Miguel tenía un talento especial. Especial es poco, intervino otra voz. Era don Javier Torres. Señora Hernández, sé que han tenido tiempos difíciles desde que Fernando falleció. Todos lo sabemos. Miró a Miguel. ¿Qué edad tienes, muchacho? 10 años, señor, respondió Miguel, enderezándose instintivamente bajo la atención del hombre más rico de la región. ¿Y vas a la escuela? Sí, señor. Estoy en 5º grado en la primaria Benito Juárez. Don Javier asintió pensativamente. Verás, Miguel, acabas de hacer algo que muy pocos adultos podrían haber hecho. No solo resolviste el problema de Thunder, sino que tuviste el coraje de enfrentar a un hombre furioso con un cuchillo para hacerlo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Ese tipo de coraje y conocimiento no debería desperdiciarse. Lupita tensó, su instinto maternal alertándola ante lo que pudiera venir. Don Javier, Miguel es solo un niño. Necesita educación. Necesita... Y la tendrá, interrumpió don Javier gentilmente. Pero también necesita entrenamiento adecuado en veterinaria. La región necesita un veterinario, señora. Desde que Fernando murió, hemos tenido que llamar a doctores de Jiménez y Chihuahua, y francamente, ninguno tiene ni la mitad del talento que Fernando tenía. Miró directamente a Miguel, o que tú claramente tienes. ¿Qué está sugiriendo?, preguntó Lupita, su voz cautelosa pero con un destello de esperanza que no había estado allí en meses. Estoy sugiriendo que, con su permiso, me gustaría patrocinar la educación de Miguel. Asegurarme de que cuando termine la preparatoria pueda ir a la mejor escuela de veterinaria del país. A cambio, cuando se gradúe, esperaría que regresara aquí a Guadalupe para ejercer. Don Javier sonrió. La comunidad cuidó de Fernando cuando era joven. Es tiempo de que cuidemos del hijo de Fernando. El silencio que siguió fue pesado con posibilidad. Miguel miró a su madre, viendo las lágrimas formándose en sus ojos. Sabía cuánto trabajaba ella, cuántos turnos dobles hacía, cuántas veces iba a la cama con hambre para asegurarse de que él y Sofía comieran. La idea de que alguien ayudara con su educación, que su futuro pudiera estar asegurado, yo también quiero contribuir. La voz de don Ramiro los sorprendió a todos. Se había acercado silenciosamente, dejando a Thunder con el doctor Carrillo. Este niño,
Salvó a mi Thunder, mi mejor amigo, lo único que me mantiene conectado con los recuerdos de María. Su voz se quebró ligeramente. No puedo pagar eso con dinero, pero puedo ayudar a asegurar que su don se desarrolle completamente. Señores, Lupita, no podía terminar. Las lágrimas corrían libremente ahora. Mamá, Miguel tomó su mano. ¿Podría realmente estudiar veterinaria? ¿Como papá? Como tu papá. Lupita lo abrazó. Dios mío, mijo, sí, sí. El padre Martín, presenciando la conversación, levantó las manos. Esto es lo que una comunidad debería ser, cuidándonos unos a otros, elevando a nuestros jóvenes talentos. Fernando estaría sonriendo desde el cielo ahora mismo. Pero entre la celebración y los planes para el futuro de Miguel, nadie notó a un hombre alto parado en la parte trasera de la multitud. Ricardo Mora, un veterinario de la ciudad vecina de Jiménez, observaba la escena con ojos que brillaban con algo que no era exactamente alegría. Había estado construyendo lentamente su clientela en la región desde la muerte de Fernando, cobrando precios 3 veces más altos que el difunto doctor, pero aprovechando la falta de alternativas. Y ahora, este niño, este mocoso de 10 años, amenazaba con arruinar todo lo que había construido. Ricardo apretó su teléfono en su bolsillo, su mente ya calculando su próximo movimiento. Si la gente comenzaba a ver a Miguel como el heredero del legado de Fernando, si comenzaban a esperar y confiar en él, no, decidió Ricardo, eso no podía permitirse que sucediera. Era hora de recordarle a la gente de Guadalupe que la medicina veterinaria requería más que instinto y coraje. Requería educación formal, certificaciones, años de estudio, y él se aseguraría de que todos lo recordaran. 3 días después del incidente en el Lienzo Charro, la pequeña casa de los Hernández en la calle Morelos había recibido más visitas que en todo el año anterior. Ganaderos, dueños de caballos, incluso gente de pueblos vecinos llegaban buscando al niño milagro que había salvado a Thunder. Lupita había tenido que poner un letrero en la puerta. Por favor, respeten, Miguel tiene clases. Visitas solo después de las 4 de la tarde. Miguel llegaba de la escuela cada tarde para encontrar al menos 3 o 4 personas esperando en el pequeño patio de tierra. Algunos solo querían conocerlo, agradecerle por dar esperanza a la comunidad. Otros traían problemas reales, un caballo cojeando, una vaca que no comía, un perro con una herida que no sanaba. No soy veterinario, les decía Miguel pacientemente una y otra vez. Solo puedo observar y sugerir, como mi papá me enseñó. Pero deberían llevar a sus animales con el doctor Carrillo o con el doctor Mora de Jiménez, interrumpía siempre alguien, usualmente con una mueca, que cobra más que un médico de humanos y apenas toca a los animales. Era cierto, Ricardo Mora había establecido una clínica veterinaria en Jiménez 2 años atrás, justo después de la muerte de Fernando. Sus precios eran astronómicos comparados con lo que Fernando cobraba, y sus resultados eran, en el mejor de los casos, mediocres. Pero sin alternativas cercanas, la gente no tenía opción. Hasta ahora. Esa tarde, mientras Miguel examinaba a un caballo con lo que parecía ser una simple infección en el casco, un auto lujoso se detuvo frente a la casa. Ricardo Mora descendió, su traje de ciudad contrastando dramáticamente con la ropa de trabajo de los ganaderos presentes. A sus 40 años, era un hombre apuesto de manera artificial, con demasiado gel en su cabello y demasiada colonia cara enmascarando el olor a tabaco. «Buenas tardes», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Escuché que aquí está pasando algo interesante. Un niño jugando a ser veterinario». El tono condescendiente hizo que varios de los presentes se tensaran. Don Felipe, que había traído a su caballo para que Miguel lo examinara, frunció el ceño. «Nadie está jugando, doctor Mora. El muchacho tiene un don real». «Un don»,
Ricardo rió, el sonido artificial y ensayado. Don Felipe, con todo respeto, lo que este niño tiene es suerte. Suerte de que el problema de Thunder fuera algo tan simple como una rienda enredada. Se volvió hacia Miguel, mirándolo de arriba abajo con desprecio apenas oculto. Dime, muchacho, ¿estudiaste anatomía equina? ¿Farmacología veterinaria? ¿Diagnóstico diferencial? Miguel sostuvo su mirada, recordando las palabras de su padre. Hijo, habrá gente que intentará hacerte sentir pequeño porque ven tu talento como una amenaza a su propio ego. Con voz calmada respondió: no, señor, pero mi padre me enseñó a observar, a escuchar lo que el animal me está diciendo con su cuerpo. ¡Qué poético! El sarcasmo de Ricardo era grueso como miel envenenada. Pero en el mundo real, en el mundo de la medicina veterinaria profesional, necesitamos más que observación. Necesitamos ciencia, certificaciones, títulos. Se cruzó de brazos. ¿Sabes cuántos años estudié? 8. ¿Sabes cuántas vidas animales he salvado con ese conocimiento? Menos que Fernando en un mes, probablemente, murmuró don Felipe lo suficientemente alto para que todos escucharan. Varios de los presentes asintieron o escondieron sonrisas. Los ojos de Ricardo se estrecharon peligrosamente. El doctor Hernández fue un buen veterinario, no lo niego, pero murió hace 6 meses. Y este niño no es su padre. Se acercó más a Miguel. Dime algo, muchacho. ¿Qué harías si un caballo llegara con cólico? ¿O con laminitis? ¿O con una fractura compuesta? Miguel sintió el peso de las miradas de todos sobre él. Podía sentir su propia ignorancia como una piedra en su estómago. Ricardo tenía razón en una cosa. Había tanto que no sabía, tanto que todavía necesitaba aprender. Llamaría a un veterinario con experiencia, respondió honestamente, porque sé mis límites. Y aún así, Ricardo miró alrededor del patio. Estos buenos ganaderos vienen aquí, a una casa, a buscar consejo médico de un niño de 10 años. Se dan cuenta del peligro, del riesgo legal. Se volvió hacia Lupita, quien había salido de la casa al escuchar la confrontación. Señora Hernández, ¿está consciente de que si su hijo da un consejo y un animal muere como resultado, usted podría ser demandada? ¿Que la práctica de medicina veterinaria sin licencia es un delito? El silencio que cayó fue pesado y frío. Lupita palideció y Miguel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No había pensado en eso. En su deseo de ayudar, de honrar el legado de su padre, ¿estaba poniendo en riesgo a su familia? Comenzó Miguel, pero su voz se quebró. El niño no está cobrando, intervino don Felipe, su voz dura. Solo está observando, dando opiniones. No está recetando medicamentos ni realizando cirugías. Todavía, respondió Ricardo. Pero ¿cuánto tiempo antes de que alguien lo presione para hacer más? ¿Antes de que un animal muera bajo su cuidado? Se ajustó su corbata cara. Miren, entiendo el sentimentalismo. Extrañan al doctor Hernández. Pero sentimentalismo y medicina no se mezclan. Si realmente quieren lo mejor para sus animales, vengan a mi clínica en Jiménez. Instalaciones modernas, equipo de última generación, un veterinario certificado y con seguro profesional. Que cobra 4 veces lo que Fernando cobraba, espetó alguien desde atrás. Ricardo sonrió fríamente. La calidad tiene su precio, y créanme, es mucho más barato que una demanda. Con eso, se volvió hacia su auto, pero se detuvo en la puerta. Señora Hernández, le sugiero que considere cuidadosamente si quiere exponer a su familia a este riesgo, por el bien de su hijo. Subió a su auto y se alejó, dejando una nube de polvo y tensión en su estela. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, murmurando entre ellos. Miguel notó las miradas de duda, la incertidumbre que Ricardo había sembrado con sus palabras venenosas. Don Felipe fue el último en irse, colocando una mano pesada en el hombro del niño.
No dejes que ese presumido te desanime, muchacho, dijo. Tu padre nunca lo hizo. Esa noche, Miguel yacía despierto en la pequeña habitación que compartía con su hermana Sofía. A través de las delgadas paredes, podía escuchar a su madre hablando por teléfono con su tía Rosario en tono preocupado. Las palabras de Ricardo Mora habían sembrado semillas de duda que crecían como maleza venenosa. ¿Y si tiene razón? La voz de Lupita era apenas un susurro, pero Miguel la escuchaba claramente. ¿Y si estoy siendo irresponsable dejando que Miguel haga esto? No puedo arriesgar una demanda, Rosario. Apenas podemos pagar las cuentas como está. Miguel apretó los puños bajo las cobijas. Odiaba ser una carga, odiaba que su don, algo que debería ser bueno, se hubiera convertido en otra fuente de estrés para su madre. Tal vez Ricardo tenía razón. Tal vez estaba siendo arrogante, jugando a ser su padre cuando solo era un niño. La mañana siguiente, Miguel bajó a desayunar para encontrar a su madre con ojos hinchados de no dormir. «Mijo», comenzó ella, su voz cansada. «Necesitamos hablar sobre las visitas». Pero antes de que pudiera continuar, un golpeo urgente en la puerta interrumpió la conversación. Lupita abrió para encontrar a don Felipe Sánchez, su rostro normalmente curtido, ahora gris de preocupación. «Señora Hernández, Miguel, por favor», jadeaba como si hubiera corrido. «Es mi yegua Estrella. Algo anda muy mal. El doctor Mora dice que necesita sacrificarla, que no hay nada que hacer, pero yo pensé». Miró a Miguel con ojos suplicantes. «Tu padre salvó a esta yegua cuando era potranca. Por favor, solo mírala. Tal vez veas algo que el doctor no vio». Lupita comenzó a negar con la cabeza. «Don Felipe, Miguel no puede. Las implicaciones legales». «Por favor». Las lágrimas corrían ahora por las mejillas del viejo ganadero sin vergüenza alguna. «Estrella es de la línea de sangre de mi difunta esposa. Es todo lo que me queda de ella. El doctor Mora ya escribió la orden de sacrificio. Solo pido una segunda opinión antes de que tenga que decirle adiós». Miguel miró a su madre, luego a don Felipe. Recordó las palabras de su padre en uno de sus últimos días juntos. «Hijo, el conocimiento sin compasión es inútil, pero la compasión sin conocimiento puede ser peligrosa. La clave es saber cuándo tienes suficiente conocimiento para ayudar y suficiente humildad para decir que no». «Solo voy a mirar, mamá», dijo Miguel suavemente. «No voy a tocar nada, no voy a dar medicamentos, solo voy a observar. Si hay algo que pueda ver, algo simple como con Thunder, le diré a don Felipe. Si no, le diré que escuche al doctor Mora». Lupita miró a su hijo por un largo momento. Finalmente, suspiró. «Está bien, pero solo observar. ¿Me prometes?» «Te lo prometo». 20 minutos después, Miguel estaba parado en el establo de don Felipe, observando a Estrella. La yegua Palomino, normalmente un animal magnífico, yacía en un lecho de paja fresca, sus flancos agitándose con respiraciones superficiales. Ricardo Mora estaba allí también, su expresión mezclando irritación y satisfacción al ver llegar a Miguel. «Ah, el niño milagro», dijo con sarcasmo. «Don Felipe, esto es ridículo. Ya hice mi diagnóstico. La yegua tiene una obstrucción intestinal severa. Sin cirugía inmediata, que costaría más de lo que el animal vale, no hay esperanza. Lo humano es sacrificarla». «Déjeme solo mirarla», dijo Miguel, ignorando a Ricardo. Se acercó lentamente a Estrella, sus ojos escaneando cada detalle. La yegua levantó la cabeza ligeramente, sus ojos mostrando dolor, pero también reconocimiento. Miguel recordaba a esta yegua, recordaba haberla visto con su padre años atrás. «Hola, Estrella», susurró, extendiendo su mano para que la yegua la oliera. «¿Recuerdas al doctor Fernando? Yo soy su hijo». Se arrodilló junto a ella, observando sin tocar,
tal como había prometido. Los síntomas eran evidentes: el abdomen distendido, la sudoración, el rechazo a comer. Todo señalaba a la obstrucción intestinal que Ricardo había diagnosticado. Pero algo no cuadraba. Miguel cerró los ojos, recordando las lecciones de su padre sobre cólicos equinos. «Papá», susurró para sí mismo, como si su padre pudiera escucharlo, «¿qué estoy pasando por alto?». Y entonces lo vio, o más bien, lo que no vio. «Doctor Mora», dijo Miguel lentamente, «¿revisó su estómago para descartar torsión gástrica?». Ricardo frunció el ceño. «No seas ridículo. Los síntomas claramente indican obstrucción intestinal, no torsión gástrica». «Pero», Miguel señaló cuidadosamente sin tocar, «sus encías están azuladas, no rosadas. Y mire cómo respira. Está usando músculos abdominales que no debería usar si fuera solo obstrucción intestinal». Se levantó, mirando directamente a Ricardo. «Mi padre me enseñó que la torsión gástrica puede presentarse de manera similar al cólico por obstrucción, pero hay diferencias sutiles». «¿Me estás diciendo cómo hacer mi trabajo?». La voz de Ricardo subió de tono. «Niño, pasé 8 años estudiando. ¿Cuántos años tienes tú? ¿10? 10 años observando a mi padre diagnosticar casos que otros veterinarios habían declarado perdidos», respondió Miguel, su voz manteniéndose calmada. «No estoy diciendo que sé más que usted. Estoy sugiriendo otra posibilidad». Don Felipe miró entre ellos. «¿Qué diferencia hace el diagnóstico si de todas formas no podemos operarla?». Miguel se mordió el labio. Aquí estaba el límite de su conocimiento. Sabía que si era torsión gástrica, había una técnica de emergencia que su padre había usado veces, una sonda nasogástrica para aliviar la presión. Pero él nunca había hecho el procedimiento solo. ¿Se atrevería? El silencio en el establo era tan pesado que Miguel podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Estrella gemía suavemente, su condición deteriorándose con cada minuto que pasaba. Don Felipe miraba a su yegua con ojos desesperados, sus manos curtidas temblando mientras acariciaba su crin. «Si es torsión gástrica», comenzó Miguel cuidadosamente, cada palabra pesada con la responsabilidad de lo que estaba sugiriendo, «hay un procedimiento de emergencia, una sonda nasogástrica para aliviar la presión del gas acumulado. Mi padre lo hizo varias veces». «¿Tu padre lo hizo?». Ricardo rió con incredulidad. «Niño, ¿tienes idea de lo delicado que es ese procedimiento? Un solo movimiento equivocado y podrías perforar el esófago del animal, causándole una muerte dolorosa y prolongada». Miguel sintió el peso de esas palabras como piedras en su estómago. Ricardo tenía razón. El procedimiento era peligroso, requería manos experimentadas y conocimiento preciso de la anatomía equina, y él solo era un niño de 10 años que había observado a su padre hacerlo. Nunca lo había hecho por sí mismo. «Entonces, hágalo usted», dijo Miguel, mirando directamente a Ricardo. «Si cree que es torsión gástrica, realice el procedimiento, salve a Estrella». Ricardo se tensó visiblemente. «Yo no tengo el equipo aquí. Tendríamos que transportarla a mi clínica en Jiménez y en su estado actual no sobreviviría el viaje». «¿O no sabe cómo hacerlo?». La voz de don Javier Torres sorprendió a todos. Había llegado silenciosamente, junto con varias otras personas que habían escuchado sobre la situación. «Fernando me contó una vez que muchos veterinarios modernos dependen tanto de equipos caros que olvidan las técnicas básicas de emergencia». El rostro de Ricardo se puso rojo. Eso es un insulto a mi profesionalismo. Por supuesto que sé cómo realizar una intubación nasogástrica. Simplemente estoy diciendo que sin las condiciones apropiadas... Mi padre lo hizo en establos, en corrales, una vez en medio de un camino de tierra durante una tormenta, interrumpió Miguel, su voz creciendo en confianza.
porque cuando un animal está muriendo, no hay tiempo para condiciones perfectas. Escúchame bien, niño. Ricardo se acercó, su rostro a centímetros del de Miguel. Si intentas ese procedimiento y ese animal muere, no solo destruirás cualquier reputación que creas tener, sino que asegurarás que tu madre sea demandada por cada peso que valga. ¿Estás dispuesto a arriesgar eso? Miguel sintió que el mundo se estrechaba hasta ese momento, esa decisión. Miró a Estrella, vio el dolor en sus ojos, el reconocimiento de un animal que había conocido a su padre. Luego miró a don Felipe, vio la súplica silenciosa, la última esperanza de un hombre que estaba a punto de perder lo último que lo conectaba con su difunta esposa. Y entonces una voz pequeña cortó la tensión. Miguel siempre ayuda a los animales. Todos se giraron. Sofía, su hermana de 6 años, estaba en la entrada del establo, sosteniendo algo en sus manos. Era un cuaderno viejo y desgastado. «Encontré esto en las cajas de papá», dijo, acercándose a su hermano. «Tiene dibujos». Miguel tomó el cuaderno con manos temblorosas. Era uno de los diarios médicos de su padre, llenos de notas, diagramas, pasos de procedimientos. Y allí, en páginas amarillentas por el tiempo, estaba la guía completa para la intubación nasogástrica de emergencia, con dibujos detallados de cada paso, cada ángulo, cada medida crítica. «Papá sabía», susurró Miguel, lágrimas nublando su visión. Sabía que algún día podría necesitar esto. Don Felipe se acercó. «Miguel, no tienes que hacer esto. Nadie te está presionando». Pero Miguel ya había tomado su decisión. «Necesito una manguera de jardín limpia, agua hervida, lubricante y toallas limpias», dijo, su voz transformándose en algo más firme, más decidido. «Y necesito que todos los que no sean esenciales salgan del establo. Estrella necesita calma». «Esto es locura», espetó Ricardo. «Don Felipe, si permite esto será cómplice de malpráctica veterinaria». «Y si no lo permito», respondió don Felipe tranquilamente, «mi yegua muere de todas formas según su diagnóstico. Al menos así tiene una oportunidad». Miró a Miguel. «Tu padre me salvó a Estrella una vez. Confío en que su hijo pueda hacerlo de nuevo». Ricardo dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. «Bien, cuando esto salga mal, y créeme que saldrá mal, todos serán testigos de que intenté prevenirlo». Se cruzó de brazos. «De hecho, me quedaré para documentar cada segundo de este desastre». Miguel lo ignoró. Abrió el diario de su padre en la página relevante, estudiando cada detalle. Podía escuchar la voz de Fernando en su mente. «Lee primero, actúa después. La prisa mata más pacientes que la cautela». Don Javier regresó con los suministrarios solicitados. «Todo limpio y esterilizado como pediste». Miguel asintió, lavando cuidadosamente sus manos en el agua hervida que habían traído. Se arrodilló junto a Estrella, colocando una mano gentil en su cuello. «Estrella, esto va a ser incómodo, pero necesito que confíes en mí, como confiaste en mi papá». La yegua lo miró, y en sus ojos Miguel vio algo que le dio fuerza, confianza. Confianza que no había ganado él, sino que había heredado de su padre. Con manos que temblaban solo ligeramente, Miguel comenzó el procedimiento, consultando el diario después de cada paso, moviéndose con la precaución de alguien que entiende que una vida depende de su precisión. Los minutos se estiraban como horas, mientras Miguel trabajaba con concentración absoluta. Sus pequeñas manos guiaban la sonda nasogástrica a través de la nariz de Estrella con una delicadeza que contradecía su edad. Cada centímetro era medido contra las anotaciones en el diario de su padre. Cada resistencia evaluada cuidadosamente. «Demasiado lento», murmuró Ricardo desde su esquina, su voz diseñada para minar la confianza. «El animal podría entrar en shock mientras juegas a ser doctor». «¡Silencio!»,
ordenó don Javier con una autoridad que no admitía discusión. «Déjelo trabajar». Miguel bloqueó todas las voces, todo excepto la respiración de Estrella y las instrucciones en el diario. «Cuando sientas la resistencia del esfínter esofágico inferior», había escrito Fernando con su letra inclinada, «no fuerces, espera, gira suavemente, deja que el animal te guíe». Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, Miguel sintió el cambio. La sonda pasó la resistencia final y entró al estómago. Inmediatamente, un olor fétido llenó el establo cuando el gas acumulado comenzó a escapar por la sonda. «Funciona», susurró don Felipe, sus ojos ensanchándose. «Dios mío, está funcionando». El cambio en Estrella fue casi instantáneo. Su respiración se hizo más profunda, más regular. El pánico en sus ojos comenzó a disiparse, reemplazado por algo que se parecía al alivio. Dentro de minutos, la yegua intentó levantar la cabeza con más fuerza. «El gas estaba comprimiendo su diafragma», explicó Miguel, su voz temblando ahora que la tensión comenzaba a liberarse. «Por eso respiraba con dificultad. Ahora que la presión está liberada». No terminó la oración porque Estrella, con un esfuerzo que hizo que todos contuvieran el aliento, se levantó sobre sus patas. El establo explotó en celebración. Don Felipe corrió hacia su yegua, lágrimas corriendo libremente mientras la abrazaba. Don Javier levantó a Miguel del suelo en un abrazo de oso que le sacó el aire. Sofía gritaba de alegría, bailando en círculos. Incluso Lupita, quien había llegado corriendo al escuchar la conmoción, se cubrió la boca con las manos, sollozando de alivio y orgullo. Solo Ricardo permanecía inmóvil, su rostro una máscara de shock y algo más oscuro. Finalmente encontró su voz. «Tuviste suerte, pura suerte. Si hubiera sido cualquier otra cosa». «Pero no lo fue», interrumpió don Javier, su voz cortante, «porque Miguel observó lo que tú no pudiste o no quisiste ver. Hizo un diagnóstico correcto cuando tú ya habías escrito la sentencia de muerte del animal». Ricardo comenzó, pero don Felipe lo interrumpió. «Usted me iba a hacer sacrificar a Estrella, a cobrarme por hacerlo además». La voz del viejo ganadero temblaba de emoción contenida. «Este niño, sin cobrar un peso, sin pensar en riesgos legales, solo preocupándose por salvar una vida, hizo lo que un veterinario profesional no pudo». Ricardo abrió la boca, la cerró, luego simplemente se dio vuelta y caminó hacia la salida. Se detuvo en la puerta, girándose una última vez. «Esto no termina aquí», dijo, su voz llena de veneno. «Presentaré una queja formal ante las autoridades veterinarias estatales. Práctica sin licencia es ilegal, sin importar los resultados». «Hágalo», respondió don Javier, «y mientras lo hace, nosotros presentaremos quejas formales sobre su mala práctica. Tengo contactos en la capital, doctor Mora, muchos contactos». Su sonrisa no alcanzó sus ojos. «Creo que descubrirá que jugar sucio puede ir en ambas direcciones». Ricardo palideció, dio media vuelta y salió precipitadamente. El sonido de su auto alejándose fue recibido con silencio, luego con risas de alivio. Miguel se sentó en la paja, su cuerpo temblando ahora que la adrenalina se disipaba. Sostenía el diario de su padre contra su pecho, sintiéndose más cerca de Fernando de lo que había estado en meses. «Lo hice, papá», susurró. «Salvé a Estrella como tú lo habrías hecho». Lupita se arrodilló junto a él, envolviendo a su hijo en un abrazo. «Tu padre estaría tan orgulloso», le dijo al oído. «Yo estoy orgullosa, asustada hasta la muerte, pero orgullosa». El padre Martín llegó momentos después, sin aliento por haber corrido desde la iglesia al enterarse de lo sucedido. Después de escuchar la historia completa, bendijo a Estrella, a Miguel y el diario de Fernando. «Esto», dijo, sosteniendo el diario cuidadosamente, «es más que un libro.
es un testamento de amor de un padre a un hijo, de una generación a la siguiente. En las semanas que siguieron, la historia se extendió por toda la región como fuego en pasto seco. Ricardo Mora nunca presentó su queja formal. Las investigaciones preliminares sobre sus propias prácticas lo hicieron pensarlo 2 veces. Eventualmente cerró su clínica en Jiménez y se mudó a otra ciudad. Don Javier cumplió su promesa. Estableció un fondo fiduciario para la educación de Miguel, contribuido por docenas de familias ganaderas que querían asegurar que la región tuviera un veterinario digno del legado de Fernando Hernández. Miguel continuó estudiando, aprendiendo, creciendo. Cada tarde después de la escuela practicaba con el diario de su padre, ocasionalmente ayudando cuando alguien lo necesitaba, siempre con un adulto presente, siempre dentro de sus límites. Y Thunder, el caballo que había iniciado todo, se recuperó completamente. Don Ramiro continuó compitiendo con él, ganando 3 campeonatos más antes de retirarse. Pero cada vez que alguien mencionaba su récord, Don Ramiro respondía lo mismo. Mi mayor victoria no fue un campeonato, fue el día que un niño de 10 años me enseñó que el coraje y el conocimiento no tienen edad, y que dejar que otros ayuden no es debilidad, sino la mayor fortaleza. Años después, cuando Miguel finalmente se graduó como veterinario certificado de la mejor universidad del país, regresó a Guadalupe. En su primera semana de práctica, un niño lo buscó con un perro herido que otros habían declarado perdido. Miguel se arrodilló junto al animal, sonrió y dijo exactamente lo que su padre habría dicho. Déjame ver. Siempre hay esperanza mientras estemos dispuestos a intentarlo. El legado continuaba.